Bien, buenas tardes con todos. Esta es la clase de angiología cerebral. Vamos a ver el componente arterial y venoso, ¿sí? Cerebral. Y también hablaremos un poco de lo que es columna, ¿no? O sea, de angiología de la médula y la columna, ¿no? Entonces, a nivel arterial hay una compleja distribución vascular, ¿no? Pero en esta clase a intentar simplificarlo para que sea más entendible y no sea tan pesado, ¿no? La U en la Facultad de Anatomía y todo eso. Entonces, podemos dividir la circulación cerebral en dos, prácticamente por la mitad del cerebro, ¿sí? ¿No? Para poder segmentarlo, ¿no? Al polígono de Willis que está ahí dibujado, ¿no? Eso se ve muy gráfico, muy bien, es un gráfico del rojo. Y pues podemos ver algunas estructuras importantes. Vamos a detallarlas, obviamente poniendo hincapié en lo que es vascular, ¿no? Que es la clase de hoy. Entonces, este es arteria cerebral media. Mm, oh, ya, esa es la arteria cerebral media. eh, Esa es la arteria cerebral anterior. Ya, esta otra es la arteria comunicante anterior, que está entre las dos arterias cerebrales anteriores, ¿no? Arteria comunicante anterior, ¿ya? Luego tenemos sus subdivisiones que lo vamos a ver más adelante. Y este vaso que está en la línea casi en la mitad, ¿no? Es la arteria comunicante posterior, ¿ya? Que está en relación, ¿no? Una continuación con esta arteria que viene a nivel posterior, que, como su nombre lo dice, es la arteria cerebral posterior, ¿ok? Eh, la arteria cerebral posterior proviene de este tronco arterial grueso, que es la arteria más gruesa de todas, a nivel cerebral, después de la carótida interna, que es la arteria basilar. Y pues esta arteria basilar nace de dos arterias que están acá, que son las arterias vertebrales. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas a continuación, con más detalle, ¿no? Empezamos con la carótida. A este nivel vamos a hablar de la carótida interna, que pues es la precursora de toda la circulación anterior cerebral, ¿no? En esa división que hemos hecho. Tenemos acá la carótida común, ¿no? Que se subdivide a nivel aproximadamente de C2 en carótida externa, que va hacia anterior. Este está cortado porque estamos hablando de interna. Y esa es la arteria carótida interna que tiene cuatro segmentos en un cotulier, un segmento cervical, un segmento cavernoso, un segmento clinoideo y un segmento comunicante, ¿no? De este segmento comunicante van a salir las arterias importantes que hemos visto en la diapositiva anterior, que es la cerebral media y la cerebral anterior. ¿Ya? Se subdivide así porque hay componentes óseos importantes en estos dos niveles, ¿ya? Que pues dificultan su acceso. Y el último segmento ya es puramente intracerebral, ¿no? Es más accesible. Y obviamente, pues a este nivel está cervical, en el cuello, ¿no? Eso, bueno, se utiliza para otro tipo de procedimientos. Eh, Bien, luego subiendo tenemos la división, ¿no? Que les mencioné, son, en este caso estamos hablando de la arteria cerebral anterior, ¿no? Tiene esta distribución, o sea, nace de la carótida interna, va hacia medial y hacia superior, ¿no? Y también
se le conoce como arteria pericallosa, porque sigue su camino, ¿no? Desde el rostrum, ¿no? Lo que hemos visto ya en la clase anterior, ¿no? Sigue el rostrum, el cuerpo, toda la estructura del cuerpo calloso. Ya por eso se le llama también pericallosa. Estas arterias cerebrales anteriores tienen muchas variantes en su distribución, hay variantes anatómicas. Vemos acá una hipoplasia, ¿no? De la arteria cerebral anterior del lado izquierdo y predomina la del lado derecho, ¿no? La comunicante anterior y pues dos arterias, segmentos A2, ¿no? Se divide en cuatro segmentos. Por lo general, en algunos casos hay cinco segmentos. A1 es el segmento precomunicante, ya que es este segmento hasta la comunicante, hasta acá, ¿no? Todo este es el segmento A1, ¿ya? A2 es el segmento postcomunicante anterior, ¿no? Para adelante. Es este que está hasta el rostro, la rodilla del cuerpo calloso. Luego ya tenemos los segmentos A3 a 4 que son más posteriores, que no se ven en esta imagen, en la siguiente, creo. Y entonces hay muchas variantes, como ven, es el segmento arterial con más variantes de todos. Y pues eso está asociado con un dato importante que deben que saber. El origen más frecuente de aneurismas a nivel cerebral es a nivel de la arteria comunicante anterior en el mundo. Y esta es pregunta de examen, es un dato importante de saber. Por eso es que nosotros conocemos bastante esta región porque solemos operar ahí, ¿no? Entonces acá hay unos vasos pequeños, que estos se llaman arterias perforantes, ya que van a irrigar, obviamente que tenemos al quiasma óptico, los nervios ópticos, van a irrigar el quiasma, van a irrigar al tálamo, que está posterior y lateral. No hay muchas estructuras importantes, por lo que estos vasos no se pueden lesionar. Es un recuerdo importante. Acá vemos también las perforantes, lentículas estriadas, que también se les llama, que pues tienen una función muy importante, ¿no? Una irrigación eh, muy o sea, elocuente, ¿no? Que está asociada a secuelas, a infartos cerebrales en zonas muy importantes. Entonces, como les dije, acá está el segmento A1, ¿no? Y a su vez la media, también la cerebral media también tiene un segmento, M1 también tiene cuatro segmentos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, vamos viendo el recorrido que les dije de la arteria cerebral anterior. Es medial, ¿no? O sea, está en línea media y sigue el camino del cuerpo calloso hacia atrás. O sea, su distribución es así como estoy acá graficando, hacia atrás y más o menos a la altura del tercio posterior del cuerpo calloso termina, ¿no? Y o ya se bifurca en ramas terminales, ¿no? Acá es más bonito, ¿no? El recorrido. Y esto de acá es el cuerpo calloso, ¿no? Ya lo hemos visto en la otra clase. Y en este caso, la pericardiosa llega hasta el tercio medio, ¿no? El cuerpo calloso. Y pues, ¿qué más? Entonces tenemos los segmentos de la arteria pericardiosa. Eh, no es importante su irrigación a nivel de línea media, ¿ya? Porque a ese nivel irriga a las fibras de asociación, ¿no? Irriga hasta el lóbulo parietal, porción importante a nivel medial, que pues daría un infarto con un déficit motor predominio crural, ¿no? Su lesión, la lesión de este vaso, que causaría eh, un ACV, ¿no? Frontoparietal eh, medial, ¿no? Y clínicamente, ¿cómo se debería esto? Con perdón, una paresia crural, predominio crural, bilateral, porque es línea media, los dos lados, eh,
el paciente quedaría, por las fibras de asociación que estaban involucradas, quedaría abúlico o frontalizado, ¿no? Y esto es frecuente, ¿ya? Luego vamos con la cerebral media. Ya la arteria cerebral media tiene una irrigación extensa, prácticamente toda la convexidad eh, está irrigada por esta y sus ramas, ¿no? Tiene una distribución particular, ¿no? Nace, ya vimos el nacimiento de dónde es, a nivel de carótida interna, ¿no? Se bifurca, y la cerebral media sí tiene un trayecto lateral, o sea, esta es la carótida interna, ¿no? La otra carótida interna. La cerebral anterior va medial hacia atrás. La cerebral media va lateral, lateral, primero se va hacia adelante y luego hacia atrás también. Es una curva importante. Acá vemos la curva, ¿no? Esta curva la estoy hablando. Y ya, entonces tiene cuatro segmentos. Lo importante acá es saber que el segmento M1 es prebifurcación, ¿no? M1 es prebifurcación. M2 es el segmento de la bifurcación. M3 es el segmento opercular. Y M4 es el segmento, perdón, ese es el segmento insular. Y este es el M4, el segmento ya de la corteza, ¿no? Cortical. Y así, pues, esta rama de M4 va a irrigar todo ese territorio, que es prácticamente todo el hemisferio, ¿no? Entonces, cuando se compromete esta arteria en su nacimiento, ¿no? En sus segmentos más proximales, estaríamos hablando de un infarto, nosotros le decimos, los neurólogos y neurocirujanos, un infarto maligno. Porque, obviamente, que se queda una isquemia o un infarto de toda esta región, el paciente o va a fallecer o eh, terminamos teniendo que operarlo, porque es un edema importante, ¿no? Y tenemos que hacer ahí una craniotomía descompresiva. Y ya como vemos, es muy exuberante su ramificación y sus ramas eh, cubren, suplen de sangre casi todo el hemisferio, ¿no? Entonces vemos ahí en su extensión, ¿no? Y su distribución importante, ¿no? En particular, ¿no? Primero nace de la carótida interna, ¿no? Hace un loop o una curva hacia anterior, casi hasta la punta del temporal, y luego hacia posterior, ¿no? Luego ya se abre en la cisura de Silvio, ¿no? Su porción insular, y ya pasa a la corteza, ¿no? Con todas sus ramas más pequeñas. Bien, este es el territorio de irrigación de la cerebral anterior, lo que les estaba diciendo. Y pues todo este territorio es de la cerebral media. La cerebral anterior en su recorrido también da ramas para los ganglios basales, ¿no? Y la cerebral media en menos cantidad, pero también aporta, ¿ya? Y ese es el territorio de la cerebral posterior que falta, ¿no? Entonces ya vamos ubicando los territorios de irrigación, ¿no? De cada arteria, ¿no? La cerebral posterior obviamente va a predominar el lóbulo occipital, ¿no? Prácticamente lo va a abarcar todo. Eh, bien, entonces estamos hablando acá, ya esto es para ver la comunicante posterior, que pues va a ser la comunicación entre las dos circulaciones, ¿no? Circulación anterior y posterior. Entonces, nace a nivel de la carótida interna, en su segmento comunicante, que es el último, ¿no? Como ya vimos al inicio, y va hacia posterior y se va a unir con la arteria cerebral posterior. Entonces, es una arteria importante y esta arteria comunicante posterior va a ser la segunda ubicación más frecuente de aneurismas. Pero en Perú hay series de casos en las que, en dos series de casos es la primera causa, la primera ubicación, ¿ya? Si les preguntan en Perú, es cerebral posterior, y en el mundo cerebral anterior, ¿no? Esto lo preguntamos en la residencia, pero la clave fue cerebral anterior, así que, bueno, más se abocan
a resultados o epidemiología mundial, ¿no? En este caso. Bien, veamos acá, ¿no? La cerebral posterior. Es importante reconocer que está en relación con el nervio óptico, ¿no? Prequiasmático. Y pues cuando hay un aneurisma en esta ubicación, puede comprometer a estas estructuras nerviosas, originando una- unos síntomas, unos signos que podemos ver en, en este caso de estos aneurismas. El único aneurisma que avisa cuando ya crece mucho es este. ¿Y cómo va a manifestarse? Por acá también está pasando el cuarto par, ¿ya? Y va a tener el paciente una parálisis del cuarto par craneal. Y eso le va a originar una tosis. Y el paciente viene con tosis, sin ninguna otra molestia. Si es de 50 años, hipertenso, diabético, podrías, en tus diferenciales, considerar un aneurisma, ¿no? Y pedir una angiotomografía, ¿no? Ojo, los aneurismas no duelen, no causan ninguna molestia. Lo único que causa signo es ese, el que ya les mencioné, ¿no? Y ya estamos en la cerebral posterior. La arteria cerebral posterior nace de la basilar, ¿no? Acabamos el nacimiento. La arteria basilar que descansa sobre el tronco encefálico y da las dos ramas P1. Ya la arteria cerebral posterior tiene también cuatro ramas. La P1 es el segmento precomunicante, ¿no? Antes de la comunicante posterior. P2 es ya postcomunicante. P3 se le llama parieto occipital y P4 calcarino. Y ya estas ramas ya tienen ramas terminales hacia la corteza, ¿no? Eh, Su principal irrigación es el lobo occipital, como les mencioné. Ante un ACV de esta arteria podemos encontrar una cuadrantanopsia. Depende del territorio, ¿no? Una cuadrantanopsia, una anopsia, compromiso de los campos visuales, ¿no? Y también podría haber un déficit motor eh, por estar asociado al lóbulo parietal también. Entonces, vemos la extensión de la cerebral posterior también irriga incluso hasta el lóbulo temporal mesial, ¿no? En su parte inferior. Entonces también podría estar asociado a episodios de amnesia, convulsiones, ¿no? El lóbulo temporal es una importante causa de epilepsia, ¿no? Cualquier lesión. Y pues, eh, esto es en cuanto a cerebral posterior. Tenemos la arteria basilar, que es lo que nos falta, ¿no? Como vemos, su territorio de irrigación es el cerebelo, ¿no? La arteria basilar descansa sobre el puente y nace de las dos vertebrales, ¿no? Tiene tres ramas importantes que están aquí: la cerebrosa superior, la cerebrosa anterior inferior y la cerebrosa posterior inferior, que van a irrigar a todo el cerebelo, ¿no? Eh, en cuanto a relevancia de algunos datos importantes de estos pasos, es que la arteria mm, cerebrosa anterior inferior está en relación importante con el complejo 7-8, con el quinto par craneal también. Entonces, crea a veces conflictos vasculares por las curvas que tiene, ¿no? Y eso podría originar neuralgia del trigémino, podría originar espasmos faciales, entre otros, ¿ya? Esa es la importancia de ese vaso. Vemos aquí mucho mejor cómo se distribuyen estos vasos a nivel de la fosa posterior, ¿no? Vemos aquí el quinto par, el complejo 7-8, ¿no? Y pues, acá me han quitado la AICA, se le dice también. Y todo esto, esta es la cerebrosa posterior inferior que está en relación con los pares bajos, ¿no? Décimo, décimo segundo, ¿no? Pero por lo general acá no suelen haber síndromes de ello, ¿no?
Entonces tenemos los segmentos de la cerebrosa superior. No son ya vasos más finos, que lo vemos más que todo en especialidad, pero bueno, para mencionarles, tiene perforantes, las paredes cerebelosas, eh, se le llaman por donde van pasando, ¿no? Entonces, tiene sus perforantes, estamos hablando de este vaso, ¿no? Sus perforantes al tronco, obviamente, que está aquí. Luego, sus precerebelosas, que es antes de llegar al cerebelo. Luego ya está sus ramas corticales, ¿no? Que estamos viéndolas acá. Y hemisféricas, que también van hacia la parte más posterior, ¿ya? Luego, la AICA, o cerebelosa anterior-inferior, también tiene sus segmentos de irrigación al puente, laterales y anteriores. Al flóculo al pedúnculo también le da irrigación, que es el tronco todavía, y finalmente da la corteza, ¿no? Y la pica, o la arteria cerebelosa posterior inferior, también tiene sus segmentos, medial anterior, medial lateral, que son al tronco, ¿no? Amígdalas del cerebelo, y este es cerebeloso, y flóculo amigdalar, ¿no? Más que toda la parte inferior del cerebelo. En cuanto a la columna, eh, cervical sobre todo, ¿no? Y en general, vamos a tener la arteria vertebral, ¿no? Que es lo más bajo, que es el origen de la arteria basilar. Y esa arteria vertebral tiene tres segmentos, ¿no? Un preforaminal, un foraminal, que pasa por las forámenes laterales de las vértebras cervicales, un segmento suboccipital, y el cuarto, perdón, sería el segmento intracerebral, ¿no? A nivel del segmento B2, va a atravesar el foramen magno y va a transformarse en B3, ¿no? Antes de entrar al cerebro. Ya no sé si hay alguna pregunta, duda, si no lo vemos por el grupo, ¿no? Por el grupo o por el chat que va. Hasta luego.